El código Cruyff, la mente del genio que reinventó el fútbol, audiolibro completo. Advertencia, esto no es un simple libro de fútbol. Esto cambiará para siempre cómo entiendes el juego. Johan Cruyff no jugaba al fútbol. Él pensaba el fútbol. Y sus ideas crearon un ADN que domina el mundo hoy. ¿Cómo un hombre creó un sistema que produce máquinas de ganar como Guardiola, Xavi y Messi? Este audiolibro no es sobre goles. Es sobre las 14 reglas mentales que convirtieron una idea loca en la filosofía más ganadora de la historia. Descubre el código Cruyff. La regla del antes, porque el pase más importante es el que das antes de recibir el balón. El engaño como estrategia, cómo usar la mente de tu rival en su contra. La fábrica de genios, el sistema educativo que creó a Iniesta, Messi y Pedri. ¿Por qué el error es obligatorio en su filosofía, y por qué es genial? Cruyff no te enseñó a patear un balón, te enseñó a pensarlo. El fútbol es la inteligencia hecha juego. Porque aquí no seguimos modas, estudiamos legados. El legado eterno de Cruyff es un recordatorio de que el poder más grande no reside en los títulos, sino en la capacidad de cambiar una conversación. Él cambió la conversación del fútbol para siempre. Pasó de ser quien gana, a cómo se juega. Demostró que la belleza y la eficacia no son enemigas, sino aliadas. Que un equipo puede ser una obra de arte en movimiento y, al mismo tiempo, una máquina implacable de victorias. Su verdadero monumento no es una estatua, sino el sonido del balón rodando en el césped del Camp Nou, el susurro de un pase de Xavi, la genialidad de un regate de Messi y la mente táctica de un Guardiola. Porque en cada uno de esos momentos, la idea de un genio holandés sigue viva, demostrando que, en un mundo de resultados efímeros, las ideas bien plantadas son los únicos campeones eternos. Capítulo 1. Los cimientos. La revolución nace de una idea. Antes de que existiera el tiki-taka, antes de que el FC Barcelona se convirtiera en una potencia global, antes de que un tal Pep Guardiola soñara con ser entrenador, existió una semilla. Una idea aparentemente simple, pero radicalmente subversiva: el fútbol no es un juego de fuerza, es un juego de espacio y tiempo. Esta fue la piedra angular sobre la cual Johan Cruyff construyó toda una filosofía que desafiaría los dogmas más arraigados del deporte rey. Para entender la magnitud de su revolución, debemos viajar a sus orígenes, no solo como futbolista, sino como pensador. En el Ajax de Ranas Mackels, Cruyff fue el instrumento perfecto para una idea en gestación. Pero fue su mente curiosa y su incapacidad para aceptar lo establecido lo que le permitió refinarla, ampliarla y, finalmente, convertirla en un credo. El fútbol de la época era, en gran medida, predictivo y físico. Los esquemas eran rígidos, los roles estaban definidos con precisión militar, los defensores defienden, los delanteros atacan. Cruyff vio en esto una oportunidad. Si todos hacían lo que se esperaba, el juego se volvía predecible. ¿Y si un delantero defendía? ¿Y si un defensa iniciaba el ataque? Esta fluidez de roles, este fútbol total, no era solo una táctica, era una declaración de principios sobre la inteligencia colectiva. Implicaba que cada jugador debía ser lo suficientemente inteligente y técnico para desempeñar cualquier función en el campo. Esto no se entrenaba solo con sprints y pesas, se entrenaba con conversaciones, con videotecas, con partidos de ajedrez. Se entrenaba la mente. La genialidad de Cruyff fue codificar principios abstractos en reglas prácticas y memorables. Si tienes el balón, el rival no puede marcar. Parece una perogrullada, pero es el fundamento de la posesión como arma defensiva. Jugar al fútbol es muy simple, pero jugar un fútbol simple es lo más difícil que existe. Esta frase encapsula la esencia de su filosofía, la búsqueda de la eficiencia a través de la claridad mental y la técnica impecable. No se trataba de complicar, se trataba de simplificar hasta encontrar la solución más elegante y efectiva. Cada principio, cada frase, era un ladrillo en un nuevo marco mental para entender el fútbol. Él no estaba creando un estilo de juego, estaba creando un sistema operativo. Y como cualquier buen sistema operativo, su verdadero poder no estaría en sí mismo, sino en las aplicaciones que otros desarrollarían sobre él en el futuro. Los cimientos estaban puestos.
La revolución de las ideas había comenzado. Capítulo 2. El sistema operativo, instalando el fútbol total. Una filosofía, por más brillante que sea, se queda en el plano de las ideas si no tiene un manual de instalación. La grandeza de Johan Cruyff no fue solo concebir el fútbol total, sino traducirlo a un sistema operativo práctico y repetible que pudiera ser instalado en la mente de cualquier jugador. Este sistema se basaba en una serie de reglas no negociables, patrones de juego y principios tácticos que convertían la abstracción en acción. Llegar al FC Barcelona como entrenador en 1988 fue su oportunidad de tomar el control del ordenador central e instalar su software en uno de los clubes más grandes del mundo. El proceso fue meticuloso, obstinado y, en ocasiones, doloroso. No se trataba de ganar el partido del domingo, se trataba de reprogramar una institución. El primer paso fue la posesión con propósito. Para muchos, tener el balón era un fin. Para Cruyff, era un medio. La posesión era el mecanismo para desgastar al rival, para controlar el ritmo, para dictar los términos del juego. Pero cada toque debía tener una intención. El pase hacia atrás o lateral no era un acto de cobardía, era una herramienta para reestructurar el campo, para mover al bloque rival y descubrir un nuevo punto de penetración. Implementó la salida de balón desde el portero con jugadores de campo, arriesgándose a errores cerca de su área, porque entendía que el beneficio a largo plazo, sacar líneas de presión rivales y crear superioridades numéricas, superaba con creces el riesgo puntual. El segundo pilar fue la ocupación inteligente del espacio. El campo es un rompecabezas de 100 por 70 metros. Cruyff enseñó a sus jugadores a leerlo no como un espacio estático, sino como un organismo vivo. La creación de triángulos de pase se convirtió en una obsesión. Un jugador con el balón debía tener siempre al menos dos opciones fáciles, formando ángulos que dificultaran la interceptación. El tercer hombre se convirtió en un concepto clave: un pase no se da al receptor final, sino a un intermediario que, con un solo toque, libera al jugador en situación de peligro. Era fútbol basado en la geometría y la anticipación. Finalmente, estaba la presión después de pérdida. La famosa frase, en el momento en que pierdes el balón, y si todos están en su posición, es el momento en que tienes más posibilidades de ganarlo. Esto institucionalizó la defensa como un acto ofensivo. No se defendía retrocediendo, se defendía avanzando, atrapando al rival en el momento de transición en el que estaba más vulnerable. Este sistema operativo, este conjunto de instrucciones claras, es lo que transformó al Barça de equipo con buenos jugadores a máquina de pensar colectiva. Cruyff no les dijo qué hacer, les instaló un software que les decía cómo pensar. Capítulo 3. La fábrica, el Johan Cruyff que creó leyendas. Un sistema operativo es inútil sin hardware de calidad. Y el hardware del fútbol son los jugadores. La obra maestra de Cruyff, su legado más perdurable, no fue un equipo ganador, sino una fábrica para producirlos, la Masía. Él entendió que para que su filosofía trascendiera su propia carrera, necesitaba ser inculcada no a jugadores formados, sino a mentes jóvenes y moldeables. La Masía dejó de ser un simple albergue para jóvenes promesas y se convirtió en una universidad del fútbol, en un laboratorio donde se implantaba el Johan Cruyff desde la infancia. Aquí, un niño no aprendía solo a controlar un balón, aprendía a escanear el campo antes de recibir, a entender el porqué de cada movimiento, a valorar la inteligencia por encima de la fuerza bruta. Este ADN se caracterizaba por un perfil de jugador muy específico, técnicamente impecable, mentalmente rápido y físicamente menudo pero resistente. Jugadores como Pep Guardiola, Xavi Hernández y Andrés Iniesta no son productos de la casualidad, son el resultado de una línea de producción deliberada. A ellos no se les permitía simplemente jugar, se les exigía entender. Las charlas tácticas, el análisis de video y la repetición de movimientos se convirtieron en parte fundamental de su formación. Aprendieron que su valor no estaba solo en lo que hacían con el balón, sino en los espacios que creaban para los demás sin él. Xavi no es un pasador excepcional por accidente, es el producto de un sistema que durante años le repitió que el pase más importante es el que desequilibra, no el que simplemente llega a un compañero. El caso de Lionel Messi es el ejemplo supremo.
Cuando el pequeño argentino llegó a la Masía, no encajaba en el prototipo físico tradicional. Pero su talento técnico y su capacidad de decisión eran la esencia misma de Eddie Cruyff. El sistema no lo rechazó, lo potenció. Le dio las herramientas tácticas y la libertad intelectual para convertir su genialidad innata en una fuerza sistémica y letal. Messi es la prueba viviente de que la filosofía Cruyff no era un molde rígido, sino un ecosistema que podía nutrir y maximizar el talento único. Esta fábrica no solo producía jugadores, producía embajadores de una idea, portadores de un virus futbolístico que, una vez contraído, se replicaba en cada equipo donde jugaban. Ellos se convirtieron en los nuevos instaladores del sistema operativo, asegurando que el código Cruyff se propagaría por el mundo. Capítulo 4. El legado eterno, como sus ideas siguen ganando hoy. El verdadero test de una revolución no es su impacto inmediato, sino su capacidad para perdurar y evolucionar mucho después de que su líder original se haya ido. El legado de Johan Cruyff supera este test con una nota sobresaliente. Su muerte en 2016 no apagó su filosofía, por el contrario, la liberó, convirtiéndola en un patrimonio del fútbol global. Hoy, sus ideas no solo sobreviven, siguen ganando, se adaptan y se manifiestan en equipos y entrenadores que, a veces sin saberlo, están ejecutando variaciones del código Cruyff. Su legado es la demostración definitiva de que las ideas, cuando son lo suficientemente poderosas, son inmortales. El discípulo más puro y exitoso es, sin duda, Pep Guardiola. Pero Guardiola no es un mero imitador, es un evolucionador. Tomó el sistema operativo de Cruyff y le instaló actualizaciones. En el Barcelona, llevó la posesión y la presión a extremos casi dogmáticos. En el Bayern Múnich y el Manchester City, adaptó los principios a diferentes contextos culturales y futbolísticos, incorporando laterales que se convierten en mediocampistas y delanteros que defienden como primeros pressings. El City de Guardiola, con su dominio abrumador y su fútbol posicional, es la expresión más avanzada y moderna del fútbol total. Cada triunfo de Guardiola es un triunfo póstumo de Cruyff. Sin embargo, el legado es aún más vasto. El campeón del mundo con España en 2010, un equipo basado en la posesión de Xavi e Iniesta es un legado Cruyff. La resurrección del Ajax en la Champions League de 2019, con jóvenes educados en esos principios, es un legado Cruyff. Incluso entrenadores como Mikel Arteta en el Arsenal o Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen muestran claras influencias en su juego de posesión y presión estructurada. El Edian se ha diseminado por todo el ecosistema futbolístico. El legado eterno de Cruyff es un recordatorio de que el poder más grande no reside en los títulos, sino en la capacidad de cambiar una conversación. Él cambió la conversación del fútbol para siempre. Pasó de ser quien gana, a cómo se juega. Demostró que la belleza y la eficacia no son enemigas, sino aliadas. Que un equipo puede ser una obra de arte en movimiento y, al mismo tiempo, una máquina implacable de victorias. Su verdadero monumento no es una estatua, sino el sonido del balón rodando en el césped del Camp Nou, el susurro de un pase de Xavi, la genialidad de un regate de Messi y la mente táctica de un Guardiola. Porque en cada uno de esos momentos, la idea de un genio holandés sigue viva, demostrando que, en un mundo de resultados efímeros, las ideas bien plantadas son los únicos campeones eternos.